agentes de control biológico, a bioestimulación y al desarrollo vegetal. Es uno de los agentes de control biológico más estudiados que existe en la actualidad por su versatilidad, ¿no? Es un grupo sumamente versátil que se encuentra básicamente en el suelo, ¿sí? Se utiliza como agente de control y no solamente de enfermedades radiculares, sino también como enfermedades foliares en menor medida, pero también está asociada a las raíces de la planta por los múltiples beneficios que promueve en las plantas, ¿no? Es la bacteria promotora de crecimiento vegetal por excelencia, una de las más estudiadas, y hoy por hoy, como lo vamos a ver más adelante, una especie, el género Bacillus, que es Bacillus velezensis, es la bacteria modelo para el estudio de bacterias promotoras de crecimiento vegetal y agentes de control biológico en el mundo, ¿no? O sea, es la bacteria por las bondades que tiene, por el arsenal de mecanismos de acción que tiene, que te da para todo. Es la bacteria más usada en los actuales momentos y es el modelo biológico de bacterias gram positiva para el estudio de promotores de crecimiento vegetal y control biológico, ¿no? Un poco las características generales de la bacteria, pues existen más de 300 especies, ¿sí? Forma parte del dominio bacteria, la clase Bacillus, el orden Bacillidae, Bacillales y la familia Bacillaceae, ¿no? El género Bacillus, con más de 300 especies. Entonces, esa amplia diversidad de especies se convierte en un problema a la hora de clasificarla porque tienen muchas características en común. Y ahí vienen a jugar un papel importante lo que les vengo a decir, ¿no? Primero, son bacillus gram negativos, es decir, son bacterias en forma de bastón, gram positivo porque responden a la técnica de Gram, y se tiñen de color violeta, ¿sí? Son aerobios, pueden ser aerobios o anaerobios facultativos, es decir, pueden vivir o no en presencia de oxígeno, por la variedad que existe, ¿no? Se agrupan en cadenas, como lo vemos en la imagen de la izquierda, ¿no? Están ahí en cadenas, una tras de la otra, pegaditas. Resisten a condiciones adversas gracias a la producción de endosporas. La mayoría son saprófitos, es decir, son de vida libre, y se encuentran tanto en el suelo como en sedimentos acuáticos, ¿no? Una de las características más resaltantes, digamos, que del género Bacillus, desde el punto de vista de investigación científica, es la capacidad de producir endosporas o esporas, ¿no? ¿Por qué? Porque esas esporas las hace resistentes a altas temperaturas, a condiciones de pH desfavorables, pueden ser altos o bajos, a la radiación ultravioleta, a la congelación, a la escasez de nutrientes y agua. Es decir, se fortalecen en condiciones de estrés. ¿Por qué? Porque producen esta endospora, que esa endospora es una forma de protección. Sí, se encapsulan. Entonces, cuando están las condiciones nuevamente, vuelven a germinar, digamos. Vuelven a desarrollarse, ¿no? La importancia de las endosporas, bueno, son producidas en respuesta a una limitación nutricional, es decir, en lo que existe una deficiencia nutricional, la bacteria, para no morirse de inanición, produce endosporas y se defiende, ¿no? Y en lo que las condiciones estén nuevamente favorables, pues ella vuelve y germina. Son formas de reposo que no tienen metabolismo, es decir, el metabolismo se reduce al máximo, se quedan ahí, esperar que las condiciones estén activas, sean favorables. Se forman, por eso se llaman endosporas, porque se forman dentro de la célula, ¿sí? Y la ubicación y la forma de la endospora, si está
en el extremo terminal, en el extremo inicial, en el centro, si es redonda, si es alargada, tiene importancia desde el punto de vista, digamos que de clasificación, ¿no? Desde el punto de vista, sí, de clasificación, nos da elementos para poder diferenciar entre una especie y otra, ¿no? Tienen extraordinaria resistencia al calor y a agentes físicos y químicos y le permite a las bacterias sobrevivir. Es un mecanismo que tienen las bacterias para sobrevivir en condiciones extremas. Aquí les quiero mostrar sencillamente unos ejemplos. Aquí vemos la endospora central, una endospora terminal. Aquí hay aquí también en el caso de Bacillus thuringiensis, pues unos cristales que también cumplen un rol importante. Esta endospora es terminal, pero ensanchada en la punta o redondeada. Esta es central, pero que es diferente a la 1 porque es también redondeada. La 5 es mucho más redonda. Y la 6, digamos que es lateral, ¿no? Entonces, cuando nosotros observamos al microscopio este tipo de elementos, pues nos permite ir ya como que clasificándolo y separando por la endospora, pues tiene carácter taxonómico. Y de allí la importancia de la clasificación taxonómica, ¿no? Bacillus subtilis, por ejemplo. Aquí tenemos cuatro cepas de Bacillus subtilis. Y todas son diferentes. Aquí tenemos Trichoderma garciano. Y todas son diferentes, pero todas son tricodermas. Pero tienen ciertas características morfológicas que las hacen diferentes. Y esas características diferenciales se manifiestan incluso en los mecanismos de acción. Pues me permite diferenciar, bueno, la cepa 3, la cepa 4, la cepa 5 tiene esta característica y la cepa 6 tiene esta característica. Y en base a eso tú escoges la que más te convenga como agente de control biológico, ¿no? Entonces, desde el punto de vista morfológico, nosotros podemos ver aquí cómo 3 especies importantes del género Bacillus son diferentes, ¿no? La primera es Bacillus subtilis. Vemos que son colonias como que juntas, forman como una especie de tejido, como una ramificación, ¿sí? Pero que es completamente diferente a Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis son colonias más definidas, más redondeadas, tienen como especie digamos que de vidrio, ¿sí? Roto. Pero entonces si vemos Bacillus cereus, por ejemplo, que es patógeno para nosotros, un agente patógeno, son las colonias son más definidas, ¿sabes? Es una colonia redondita, perfecta. Si la comparamos con Bacillus thuringiensis, que bueno, que es una colonia, digamos, forman grupos de 3 o 4, pero esta es redondita, perfecta, ¿no? Y si vemos la de Bacillus subtilis es diferente. Entonces, esto nos permite diferenciarla morfológicamente, ¿no? Ahora, esta colonia es un bacilo, esta es otra, y ya luego me voy a pruebas bioquímicas, ¿sí? Que me llevan, digamos, que me permiten conocer ciertas propiedades que me van a diferenciar y que me van a permitir clasificar a una especie del género Bacillus, ¿sí? Y existen, bueno, por lo menos 10 o 12 pruebas que me permiten diferenciar entre un Bacillus y otro, y entre otras bacterias que van desde la reacción de Gram, si tiñe o no tiñe, en la posición de las esporas, como les comenté. El crecimiento es muy importante. Bacillus crecen por encima de los 40, alrededor de los 40 grados, mientras que otras bacterias son mesófilas, crecen a los 30 o por debajo de los 30. Entonces ya íbamos diferenciándonos, ¿no? Ya vamos, las pongo a crecer, unas me van a crecer, otras no. Utilización de citrato, crecimiento anaeróbico en presencia de glucosa y sin glucosa, formas ácidas, hidrólisis de ciertos productos. Entonces todo esto me permite diferenciarlo, digamos que bioquímicamente, las cepas Bacillus. Aquí vemos una caracterización bioquímica, me permite diferenciar un Bacillus subtilis de un Bacillus chaericius o chaericus, por ejemplo, en donde Bacillus subtilis, esto es un medio, digamos que cromático, es decir, que la bacteria genera ciertos compuestos o metabolitos que reaccionan y me dan un color. En el caso de Bacillus subtilis, en este medio agar-chicrón se torna verde, ¿sí?
mientras que Bacillus sphaericus no tiñe o no cambia el color del medio, entonces ya ahí me permite diferenciar una cepa del otro. Este mismo Bacillus sphaericus se mantiene rosado, en cambio Licheniformis, Bacillus licheniformis, me cambia también, ahí vemos las bacterias creciendo y me cambia a un color más verdoso, ¿sí? Es un medio picoscaya, sencillamente me mide la capacidad o me indica la capacidad solubilizadora de fosfato de estas especies de Bacillus. Entonces ya ahí voy separando, es importante como agente de biocontrol, pero no me solubiliza fósforo. Entonces, pero la solubilizadora de fósforo es fundamental por el tema de nutrición. Entonces yo voy haciendo mi pool allí, ¿no? Aquí lo mismo, tenemos Bacillus sphaericus, Bacillus pumili. Bacillus pumili me forma un aro muy alto, es decir, que tiene una alta capacidad para solubilizar fósforo en comparación con otras. Entonces ya voy identificando mis bacterias, ya las voy clasificando, las voy seleccionando y le voy dando el uso que me convenga, ¿no? Para mi cultivo, bien sea como control biológico o como solubilizadora de nutrientes, en este caso de fósforo. Entonces, vimos la caracterización morfológica, vimos la caracterización bioquímica y lo último, digamos que es la caracterización molecular, ¿no? Ya hemos avanzado tanto que ya muchas de estas bacterias, sobre todo las bacterias modelo, como Bacillus belesensi, FC, la cepa FZB42, el genoma está completamente descifrado. En este caso, vemos que es una bacteria, es un cromosoma circular, en donde aproximadamente el 10% de su ADN o su genoma está asociado a la producción de compuestos antimicrobianos, ¿no? Está asociado a la generación de metabolitos secundarios que inhiben el desarrollo de otras bacterias, de otros hongos, como la sulfactina, como el bacillomicin, como la fengicin, como la dificidin, ¿sí? Como la ericidin, que son metabolitos, son compuestos antimicrobianos que inhiben el desarrollo de otros microorganismos, ¿no? Entonces, hoy por hoy, vuelvo a repito, hoy por hoy en el tema de Bacillus, la cepa FZB42 es la cepa modelo, gran positiva, para el estudio de bacterias promotoras de crecimiento vegetal y control biológico. Gracias a estos avances de la biología molecular, pues en los últimos años todo ha permitido reclasificar, reacomodar las especies del género Bacillus de un género a otro. ¿Por qué? Porque en la medida que avanza la tecnología, se hacen pruebas mucho más sensibles que permiten diferenciar más fácilmente un grupo de otro y nos permiten, por lo tanto, pues tener una clasificación más precisa, ¿no? Desde 1970 que que clasificó Bacillus subtilis, hasta el 2018 pues han pasado muchísimos cambios, se han generado muchísimas nuevas especies y aquí vemos cómo van apareciendo. En el 2000, es importante decir que en el 2008 más o menos se descubrió Bacillus belesensi. Ya en el 90 se había descubierto, se había clasificado Bacillus amylolequifacin, que es una especie de género Bacillus fabulosa. De hecho, la cepa FZB42 de Bacillus amylolequifacin, hoy día, después de un estudio de biología molecular, pasó a ser Bacillus belesensi FZB42 gracias al estudio de biología molecular. Entonces, así fueron apareciendo, ¿no? Y en la medida que iban apareciendo, pues se iban reagrupando. Y hoy día, digamos que las especies del género Bacillus se agrupan en tres grandes grupos, ¿no? Y hay uno, que es el que nos interesa hoy, que es el grupo de B. subtilis, que está compuesto por Bacillus subtilis, Bacillus amylolequifacin, Bacillus belesensi, Bacillus pumili, ¿sí? Que tienen unas actividades
de biocontrol muy importante, ¿no? Aquí les comentaba pues que, por ejemplo, en el 90 más o menos, se descubrió la cepa Bacillus amyloliquefaciens, pero que luego en el 2016 y 2017 pasó a llamarse Bacillus belecensis, FZB42. Lo mismo ocurrió con Bacillus subtilis. Seguramente todos ustedes conocen a este biofungicida que se llama Serenade, que es de Bayer. Su propaganda era el primer biofungicida o el primer fungicida biológico de la Bayer, que era a base de la cepa Bacillus subtilis QST 713, y luego de hacer unos estudios en el año 2017, de pasarla por un filtro molecular o otro filtro molecular, pasó a llamarse Bacillus belecensis QST 713. Es decir, que este tema de la clasificación, este tema de la identificación morfológica y molecular está muy activo y cada día se están generando mucho más información al respecto. Hoy día es una cepa, mañana puede ser otra, pero al fin y al cabo nos interesa conocer qué especie es, porque esa es tu marca, porque ese es tu producto, porque esa es la huella dactilar de tu producto. Pero en este caso, que pasó de ser Bacillus subtilis a Bacillus belecensis, solamente cambia el nombre porque las propiedades ya las tiene. Pero es importante saber porque te permite identificar a la hora de un fraude que te quieran engañarte diciéndote que tu cepa fue la que ocasionó los problemas. Sencillamente dice, bueno, ya va un momento, yo puedo hacer una prueba de biología molecular a mi cepa y le identifico, y si la que generó ese problema es esta, bueno, asumo, pero si no, sencillamente hubo un error, ¿no? Esto para el tema de estafas y es fundamental. Gracias a todos estos avances de biología molecular, la cepa de Bacillus belecensis, FZB42, en el 2018, en honor a los 10 años de haberse clasificado esta cepa, se generó una base de datos de biología molecular que se llama AmiloWiki, que te permite obtener toda la información que tú requieras y que se ha generado hasta el momento acerca de esta especie, ¿no? Así que muy interesante para todos los que están interesados, pueden investigar allí. Todo lo que necesiten saber sobre Bacillus belecensis. Entonces, bueno, yo les decía que habían por lo menos 3 grandes grupos. A nosotros nos interesa el grupo 4 de Bacillus subtilis, que tiene Bacillus subtilis, Bacillus licheniforme, Bacillus amyloliquefaciens, Bacillus belecensis, pero también está el grupo Epchis, que está Bacillus thuringiensis, que si bien es cierto no actúa como control de enfermedades, es fundamental como controlador de plagas, sobre todo de especies como el gusano cogollero del maíz y otras especies de dípteros y otros lepidópteros. Y el grupo 2 tenemos a Bacillus megatherium, que es fundamental como fijador, como solubilizador de fósforo, ¿no? Dentro del grupo de B subtilis, pues son eficientes en la promoción de crecimiento vegetal y el control biológico de patógenos. Un segundo. Tiene una amplia gama de producción de compuestos bioactivos como lipopéptidos cíclicos de la familia de la sulfatina, iturina y fengicina, que las vamos a ver ahorita, que son importantes para el control de plagas, para el control de enfermedades. Entonces, bueno, digamos que acá son los principales mecanismos de acción, porque ya sabemos que es Bacillus subtilis, que es una bacteria sumamente interesante, que es cosmopolita, que se da en suelo y agua, que se da en diferentes condiciones de suelo, que resiste altas temperaturas, que produce endosporas, que produce compuestos antimicrobianos. Bueno, aquí en esta lámina vemos la cantidad de compuestos microbianos que genera las especies de género Bacillus, de péptidos ribosomales, desde compuestos volátiles, compuestos no ribosomales, desde otro tipo de compuestos. Entonces,
bactericina, lipopéptidos, sideróforo, ¿sí? Entonces, es un grupo sumamente interesante que sabiéndolo usar bien, sabiéndolo manejar, nos ayuda muchísimo en el control de enfermedades, ¿no? Entonces, fíjense aquí, vamos a entrar con lo primero, ¿no? ¿Cuáles son las moléculas bioactivas que producen las especies del género Bacillus? Los primeros son péptidos ribosomales y en este están bacteriocinas y enzimas, ¿no? Que tienen ciertas bondades, ¿no? Primero tienen la capacidad de inhibir el crecimiento de otras bacterias estrechamente relacionadas, como la cepa productora, por ejemplo. Es decir, Bacillus subtilis y esta especie de género Bacillus producen compuestos microbianos que inhiben el desarrollo de otras bacterias. ¿Para qué? Porque ellas son invasivas y se apoderan del espacio, tanto inhiben el desarrollo de otras bacterias. Tienen actividad antagonista porque precisamente producen estos compuestos antimicrobianos. Y tienen diversas actividades metabólicas como la mediación de la detección del quórum sensi, la lisis celular o la inducción de competencia genética. ¿Sí? Es decir, la acción controladora de Bacillus subtilis se debe precisamente a la alta capacidad, la alta gama de metabolitos voraces que es capaz de producir. Yo aquí les voy a presentar un video, digamos, muy corto que nos muestra algunas de las bondades que tiene el grupo de bacterias del género Bacillus. Entonces, vemos un cultivo, ¿sí? Un cultivo puede ser de alguna hortaliza. Queremos ver la capacidad antimicrobiana o antifúngica y bactericida que tiene la cepa del género Bacillus. Aquí vamos a ver, digamos, que la forma que tiene la bacteria en un esquema bien gráfico. Vemos que son como unos bastoncitos, ¿no? Que ellas comienzan a germinar, ¿sí? Se desarrollan tanto en las hojas como en el suelo, invaden, colonizan ese espacio y comienzan luego a liberar estos metabolitos secundarios de los que les voy a hablar, en presencia, digamos, que sustancias de otros patógenos. Sí, aquí vemos que están cayendo las esporas de ciertos hongos, entonces ellos comienzan ya a hacer digamos que su mecanismo, ¿no? Se adhieren a la membrana, existe un proceso de reconocimiento, los lipopéptidos cumplen una función importante, desequilibrian la membrana celular de los hongos gracias a la acción de bacterias como la glucanasa, la quinasa, que abren unos poros, desestabilizan la membrana y al final ocurre como una deshidratación, una lisis de los hongos y inhiben el desarrollo y la germinación de esto. Por lo tanto, cumplen un papel importante en el control de estas enfermedades y le permiten a la planta mantener, digamos que, mantenerse sana por un periodo de tiempo, además de que, bueno, le activa, como ya lo comenté anteriormente, los mecanismos de resistencia de la planta por la vía de resistencia sistémica inducida o por la vía de bien sea la adquirida en el caso de la planta, ¿no? Es una acción biocontroladora gracias a esa amplia gama de compuestos antimicrobianos que permiten, digamos, que le dan esa facultad biocontroladora, ¿no? Esas moléculas bioactivas, pues, tienen péptidos post-transcripcionales, es decir, que una vez que se generan, sufren modificaciones a nivel de los ribosomas más adelante y se generan péptidos de cadena corta, ¿no? Y están los péptidos que no son modificados, ¿sí? Que también juegan un papel importante en la
en ese mecanismo de acción contra los hongos y bacterias, ¿no? Aquí vemos, ¿no?, una de las bacteriocinas más importantes del género Bacillus. Lo que le quiero explicar aquí es básicamente cómo una vez que se forma esta cadena larga, luego sufre una modificación y después de ser una cadena más larga, vemos que es completamente verde. Aquí vemos toda la cadena de aminoácidos que hay: triptofano, lisina, serina, cistina, sí, prolina, que luego vemos aquí que están verdes, pero luego vemos en una segunda fase cómo se han incorporado otros elementos, ¿sí? Es decir, se vienen modificando y finalmente queda de esta manera, ¿no? Se incorporaron moléculas, en este caso anaranjadas, o otras proteínas, otros aminoácidos como la alanina, que sencillamente son los que vienen a darle esa característica final a la planta, a la bacteria, ¿no? También vemos la subtilin, que es un metabolismo producido por Bacillus subtilis, y vemos también nisin, que es una enzima producida por este tipo de bacterias, cuyo objetivo es la envoltura bacteriana. Es decir, ellos buscan la célula, buscan la membrana celular, porque ahí, como vamos a ver más adelante, es donde va a generar el efecto caotrópico, digamos, va a generar el desbalance. Sí, se van a generar unas vacuolas, unos poros, en donde las bacterias y los hongos pues pierden sus propiedades, ¿no? Entonces ellos, modo de acción, vesicularización del protoplasma, es decir, se generan vesículas. Formación de poros. Al haber poros, bueno, por ahí ocurren, o gracias a esos poros, pues las bacterias y los hongos pierden sus propiedades y terminan perdiendo esas facultades de germinación y desarrollo, ¿no? Tienen actividad bactericida y exhiben cierta actividad bacteriostática. Es decir, bactericida es que inhibe, digamos, o elimina por estas acciones, por estos metabolitos, pues, digamos que inhibe el desarrollo de estas bacterias, las elimina. Si es una sustancia antibiótica, pues evidentemente rompe la bacteria y la bacteria no muere. Y bacteriostática es que inhibe la reproducción, o sea, inhibe la multiplicación. No las mata, pero tienen una baja tasa de multiplicación. Dentro de las enzimas más importantes, digamos, que presentan las especies del género Bacillus, están las quitinasas, las proteasas, las celulasas y las glucanasas. ¿Y por qué son importantes? Sencillamente porque la membrana, la pared celular de los hongos y la membrana es rica en quitina. Entonces, si yo produzco quitinasa, mi blanco es la enzima, mi blanco es la quitina, que la puedo degradar, la puedo romper, y por ahí genero el poro, por ahí genero la vesícula, y por ahí comienza el caos en el hongo, ¿no? Lo mismo pasa con la glucanasa, que su blanco es el glucano, y por ahí yo puedo comenzar la acción, ¿no? También tienen enzimas líticas que rompen la membrana celular, ¿sí? Y las proteasas que rompen cualquier proteína. Entonces, digamos que es un mecanismo diverso, ¿no? O sea, no es un único mecanismo, no es una sola forma de accionar, sino que lanza ese pool de enzimas líticas, ese pool de enzimas y de péptidos, que cada uno va a cumplir un rol importante, y por eso es importante, digamos, que también manejar un pool microbiano, porque cada una de ellas va a actuar de manera diferente y por lo tanto cada una va a permitir o va a inhibir de una manera diferente el desarrollo de esos patógenos, y por lo tanto van a favorecer el desarrollo armónico de la planta y van a mejorar la absorción de nutrientes y van a hacer que la planta sea una planta mucho más sana. Otra de las enzimas líticas, digamos, que son las